Hola y bienvenidos a Cómo Molan los Cómics. Yo soy JM y este es el primer vídeo del que me compraría yo este año 2026, en enero del 2026. Como siempre os digo, si yo tuviera toda la pasta del mundo y me pudiera comprar todos los cómics que yo quiero, estos son los cómics que yo me compraría este año de las diferentes editoriales. Los cómics que me compraría en enero de las diferentes editoriales. Y vamos a aconsejar cómics de Astiberri, de Norma, de Monstruos, de Planeta, de Carten, de Dolmen, de Yermo y de Panini. Empezamos ya. Con Astiberri os voy a aconsejar dos títulos. El primero de ellos, Descender, de Jeff Lemire. Aquí estamos hablando de un cómic de ciencia ficción en el que un androide, Team 21, se despierta de una larga desconexión y se da cuenta que el planeta ha sido invadido por alienígenas. Él, este androide, tiene el secreto de por qué esos alienígenas han invadido el planeta y entonces se convierte en el androide, en el robot más buscado por todas las corporaciones y por todos los habitantes de la Tierra. Aquí estamos hablando de un cómic que bebe mucho de lo que son las historias de Isaac Asimov y sobre todo de una de ellas que se llama ¿Por qué los androides sueñan con ovejas eléctricas? Os lo recomiendo para todos los amantes de la ciencia ficción, de las historias clásicas de ciencia ficción. Es un cómic actual, pero basado en las historias clásicas de la ciencia ficción. Y sobre todo, como os he dicho, de Isaac Asimov. Y luego el segundo de los títulos que os recomiendo es Cuando caiga mi venganza sobre ti, de Gus Moreno. Aquí estamos hablando de dos sacerdotes, uno de ellos un jesuita y otro de otra corporación que no tiene nada que ver con la iglesia, con el cristianismo, y que tienen que luchar contra un demonio, y aquí estamos hablando de temas de exorcismos. Para todos los amantes de este tipo de terror, de las historias de exorcismos, os recomiendo este cómic porque sorprende muchísimo la historia que aquí cuenta Gus Moreno. Pasamos a Norma, y en Norma os voy a aconsejar dos títulos. El primero de ellos, Blazing Combat. Es un cómic bélico en el cual los guionistas clásicos de los años 60, Archie Goodman y Jim Warren, decidieron hacer este cómic en el cual contaron la crudeza de la guerra. Es un cómic que durante mucho tiempo estuvo prohibido en Estados Unidos, sobre todo por las fuerzas militares de los Estados Unidos, porque, como digo, contaban lo que era la crudeza y la realidad de la guerra. Por este título pasaron autores como, por ejemplo, Wally Wood, John Severini, Alex Todd, es decir, los mejores dibujantes, lo más granado de lo que es el dibujo clásico de los años 50 y de los años 60. Norma ha recuperado este título. Es un cómic que estuvo durante mucho tiempo descatalogado y era uno de esos cómics que hablaba todo el mundo, que todo el mundo quería querer, y bueno, por fin lo han recuperado y os lo aconsejo. Y el segundo de los títulos es Cadáveres exquisitos, de James Tynion V. Aquí estamos hablando de un thriller de asesinos, de slasher, en la cual sociedades secretas de familias súper ricas de los Estados Unidos organizan un Battle Royale con los más famosos slasher que existen. Para todos los amantes del gore, de las tripas, de la sangre y de los slasher, este tipo de asesinos, os lo recomiendo porque es un muy buen cómic. Pasamos a Monstruos, y en Monstruos os voy a recomendar un título, el número 2 de la colección de G.I. Joe de Joshua Williamson y Andrea Milano. Como sabéis, hace unos meses sacaron lo que era el camino a G.I. Joe, que ya hemos hablado últimamente del título que salió de Duke, y después sacaron el número 1 de G.I. Joe y ahora sacan el número 2. Van a agrupar aquí toda la colección que están sacando en Estados Unidos de G.I. Joe, y os lo aconsejo porque este es un fijo de los que me voy a comprar este mes. En Planeta os voy a recomendar dos títulos. El primero de ellos, Lluvia, de Joe Hill. Es un cómic de terror. Como sabéis, Joe Hill es el hijo de Stephen King, un increíble autor de cómics. Joe Hill, que ha hecho grandísimas obras como, por ejemplo, Lock and Key, o Un cesto lleno de cabezas, o Historias del lado oscuro. Ha sido guionista también de una grandísima serie que hay en Amazon Prime que se llama Nosferatu, no la del vampiro, no tiene nada que ver con Nosferatu, la historia clásica del vampiro, pero para aquellos que tengáis Amazon Prime os lo recomiendo porque es una buena serie.
Y aquí, bueno, pues nos viene a contar una historia de terror que está relacionada con la lluvia. No os voy a contar nada más porque la historia es increíble y el guión es alucinante, así que os lo aconsejo. Y también os voy a aconsejar el integral que va a salir de toda la época de Kieron Gillen y de Greg Pak de Star Wars. Un omnibus de más de 1000 páginas que ensancha lo que es el canon de Star Wars, amplía lo que es todas las historias y todo el acervo de lo que es el Star Wars. Para todos los amantes de este canon de Star Wars os lo recomiendo porque es increíble. Este cómic va a ser otro de los que yo me voy a comprar este mes. Pasamos a Carten, y en Carten os voy a recomendar un título bélico que es Yeoulpad, de Antonio Gil. Para todos los que no sepáis qué es Yeoulpad, Yeoulpad se llamó a un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, un B-12, y cuenta aquí una historia que sucedió realmente. Un B-17, este bombardero, lo que sucedió es que fue atacado por una escuadrilla de cazas alemanes y un caza rezagado de estos alemanes, para que no se destruyera este bombardero y no le pasara nada al piloto, intentó ayudar a aterrizar a este piloto para que no tuviera ningún tipo de accidente y no muriese. Confraternizaron y le ayudó a que llegara a Inglaterra y aterrizara en Inglaterra y pudiera aterrizar en territorio aliado para que no le pasara nada. Durante mucho tiempo esta historia fue ocultada por lo que es el ejército tanto de los Estados Unidos como el ejército nazi, porque lo vieron como una confraternización entre ambos bandos, y aquí nos vienen a contar precisamente esa historia del bombardero B-17 del Yeoulpad. Un gran cómic bélico que yo os aconsejo porque además gráficamente es impresionante y la edición es una maravilla. Como sabéis, Carten siempre nos trae ediciones súper cuidadas y yo os la aconsejo porque es un maravilloso cómic. Pasamos a Dolmen, y en Dolmen os voy a aconsejar Juez Dredd Mecanismo. Es un cómic que, como sabéis, está salido de las historias de la revista 2000 AD, de la revista de ciencia ficción y de fantasía inglesa 2000 AD. Aquí John Wagner y Colin McNeil nos vienen a contar una historia en la cual en Megacity, la ciudad de Dredd, sale la ley por la cual una serie de robots gigantes van a aplicar precisamente la ley. Y esto va en contra de toda la ley que aplican los jueces. Los jueces se ponen en contra y Dredd decide investigar qué ha mandado que esto sea así, y lucha finalmente contra ellos porque, como os podréis imaginar, los robots se descontrolan y intenta luchar pues contra este poder corrupto y esta horda de robots que aplican mal la ley. Pasamos a Yermo, y en Yermo os voy a destacar dos títulos. El primero de ellos se llama Magma, de Nicolas Bastide. Aquí estamos hablando de una historia del siglo XIX, de una protagonista que se llama Asiel, que vive en una isla en la cual hay un volcán y su pareja es descubierta en lo que es el cráter del volcán, totalmente inconsciente, y no saben cómo despertarla. Los habitantes de esta isla le dicen a Asiel que tiene muchísimo que ver con una historia que sucedió en el pasado y que fue encontrada también otra persona inconsciente en el mismo sitio y durante la misma época del año. Entonces Asiel lo que tiene que hacer es investigar todo ese pasado para intentar que vuelva a la conciencia e intentar resucitar a su pareja. Una historia de fantasía, una historia muy chula que os la recomiendo si queréis leer un cómic diferente de la BD europea. Y también os quiero recomendar otro cómic franco-belga de la BD europea que se llama Vesper, del autor Jeremy. Aquí estamos hablando de un personaje que se llama Vesper, que es un híbrido entre lo que son los humanos y la raza de las quimeras. Y son conocidos también como las amazonas de los caballeros de Nyx. Aquí este ser, Vesper, tiene poderes mágicos que pone al servicio del príncipe de ese mundo, del príncipe Crimson, que intentan detener lo que es el ataque de una raza que se llaman los Oragis.
y salvar al reino e intentar que todas las razas de seres mágicos y de humanos convivan pacíficamente. Hay una secta, una organización de clérigos que se llama Eclesia, que están dispuestos a detener este pacto y este intento de que todas las razas vivan en comunión. Es un grandísimo cómic de fantasía oscura. Gráficamente es una barbaridad. Yo os lo recomiendo porque la historia es una pasada. Guillermo nos trae historias increíbles de lo que es fantasía oscura. Hace poco nos trajeron Araun, que ya hemos hablado de ella aquí y que haremos una reseña de este cómic. Y para todos los amantes de la fantasía oscura, como por ejemplo otro cómic que también reseñamos en su momento, que son las Crónicas de Felix Firth, os lo recomiendo porque os va a encantar. Vesper, del autor Jeremy, un maravilloso cómic de la BD europea del cómic franco-belga. Y pasamos a Panini. Y en Panini os voy a recomendar cómics de las dos grandes editoriales, de DC y de Marvel. En DC os voy a destacar 5 títulos. El primero de ellos, Superboy y la Legión de Superhéroes. Panini está sacando una serie de cómics en edición facsímil, que es una edición más grande de lo habitual, en papel satinados, en este caso, en papel brillante. Pero aquí nos viene a traer unas historias clásicas del personaje de Superboy y del grupo de personajes Legión de Superhéroes. Para todos los amantes de lo que son las historias clásicas de los personajes clásicos de DC, os lo recomiendo porque así también descubrís nuevas aventuras de este personaje de Superboy. También en la colección de DC más Hub van a sacar el título Dark Knight Metal. Yo tengo este título en un DC Compact, que son estos títulos que veis por aquí, estos títulos de aquí arriba. Yo os lo recomiendo para todos los amantes de lo que son las historias tipo Crisis que hay en DC. Es una muy buena historia, la reseñaremos en su momento, como digo, en este DC Compact que tengo yo. Ahora sale en un Must Have, y aquí introducen precisamente uno de los personajes más últimos, más modernos que han sacado DC, que es el Batman que ríe, que viene del lado de lo que es el multiverso oscuro. Y bueno, pues es un buen cómic que os recomiendo para todos los amantes de lo que son las historias de tipo Crisis. También en lo que es la línea DC Compact, que es la nueva línea que Panini está sacando, parecida a la línea que sacaron de los DC Pocket en ECC, van a sacar Investigadores de lo Desconocido de Jeff Loeb. Esto no es la época de Jack Kirby, que ya reseñaremos en su momento y que hemos hablado también. Esta es la época de Jeff Loeb, es decir, Jeff Loeb coge a los personajes del Investigador de lo Desconocido en la época actual y actualiza lo que es este grupo. Para todos aquellos que queréis entrar en el mundo de Investigadores de lo Desconocido, os lo aconsejo porque es un increíble cómic. Además, muy famoso para todos los amantes de lo que es el mundo DC. También os aconsejo en la línea DC Finest, que como sabéis nos traen historias clásicas de DC en tomos de rústica con solapa, de unas 400-500 páginas, nos vienen a traer una historia de Green Arrow, concretamente El Cazador Acecha. Es una historia de Mike Grell y de Ed Hannigan. Es una historia clásica de lo que sería El Arquero Verde, una historia de los años 70, que este también va a ser otro de los que yo me voy a comprar este mes. Además, tenía muchísimas ganas de que saliera este título. Cuando salió en Estados Unidos yo ya le eché el ojo y dije, en el momento en el que salga aquí en España me lo pillo. Y bueno, pues tengo muchas ganas de echarle el guante y de leérmelo. Y también finalmente os aconsejo, dentro de la línea Black Label de DC, Sandman, el título Mystery Theater. Aquí Matt Wagner y Guy Davis hacen una historia del personaje Sandman, pero no de Sandman del personaje de Vértigo, que ya hemos hablado otras veces, de Sueño. No, aquí estamos hablando de Sandman, el detective que es el alter ego del personaje Wesley Dodds, que es un multimillonario que se convierte en un detective por las noches, que lleva una máscara de gas y una gabardina y un sombrero, y como digo, es un alter ego de lo que sería este personaje, muy basado en lo que es Bruce Wayne y Batman, pero
con otro personaje, también de DC. Aquí estamos hablando de cómic noir, de cómic de investigadores, de detectives. Os lo aconsejo para que descubréis el personaje Sandman, porque no os va a dejar indiferente. Y pasamos finalmente a Marvel, y en Marvel vamos a hablar de 4 títulos. El primero de ellos va a salir un omnibus de la historia Invasión Secreta. Para todos aquellos que no lo sepáis, Invasión Secreta fue una saga que salió allá por los 2010, 2015 más o menos, en la cual los Skrull lanzaban el ataque definitivo a lo que es la humanidad para conseguir adueñarse de la humanidad. Y la lucha de los superhéroes de Marvel para hacer que los Skrull no pudieran hacerse con el poder. Yo tengo lo que es la colección principal en un must-have que reseñaremos también en su momento, pero a raíz de esta colección principal salieron lo que son todas las colecciones paralelas en las diferentes colecciones de Patrulla X, Vengadores, etcétera, etcétera. Y aquí en este omnibus nos engloban todas las aventuras de todas las colecciones que sacaron de esta saga de Invasión Secreta. Un muy buen omnibus que os aconsejo. Después va a salir el número 1 del Capitán América de Chip Zdarsky. Como sabéis, Chip Zdarsky es un grandísimo autor actual y aquí coge las riendas de la colección del Capitán América y empieza con lo que es esta nueva etapa del Capitán América. Empieza en el número 1, van a salir en unos tomillos de tapa blanda que van a englobar 3 o 4 números en cada tomo, en lo que se llama Rusty Grapas. Yo os lo aconsejo, Capitán América, que vamos a hablar del Capitán América si todo el mundo lo conocemos. Así que empieza esta nueva etapa del Centinela de la Libertad de Chip Zdarsky. Pasamos también a otra colección que es Marvel Must-Have, y en Marvel Must-Have os recomiendo el título que va a salir de Inhumanos contra Patrulla X. 2 grandísimos supergrupos. Patrulla X no tenemos nada que hablar, de Inhumanos tampoco tenemos nada que hablar. Aquí estamos hablando de Rayo Negro, Medusa, etcétera, 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 Tritón, etcétera, etcétera, etcétera. El enfrentamiento por unas historias que pasan entre ambos supergrupos. Para aquellos que les gusten la lucha entre superhéroes, aquí lo tenéis. Inhumanos contra Patrulla X. Y finalmente os voy a recomendar dentro de la colección Marvel Heroes el tomo número 3 que va a salir de Lobezno de Daniel Way, de toda la época de Daniel Way. Anteriormente sacaron ya el tomo 1 y el tomo 2 y ahora van a sacar el tomo 3. Una increíble etapa de Daniel Way, de Lobezno, que os lo aconsejo porque revitalizó totalmente el personaje y le dio un halo más actual y un halo moderno a este clásico personaje que todo el mundo conocemos. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con mis recomendaciones con el que me compraría en enero del 2026. Veremos qué nos va a deparar este año del 2026. Están previstos grandísimos títulos y grandísimas colecciones. Van a terminar, por ejemplo, de sacar ya el cuarto título, el segundo de Ed Brubaker, el cuarto en lo que sería la etapa de Brian Michael Bendis y de Ed Brubaker de la colección de Daredevil. Van a sacar otros grandísimos títulos dentro de lo que sería la BD europea, que ya iremos viendo. Sabéis que a mí me encanta mucho la BD europea y siempre os aconsejo títulos. Y también van a sacar muy buenos títulos de otras colecciones. Monstruos este año va a tirar la casa por la ventana con lo que es el tema de Master del Universo, de Tortugas Ninja, de lo que es todo el universo que están haciendo de Godzilla, el Godzillaverso que se llama. También de G.I. Joe, etcétera, etcétera, etcétera. Ya os digo que aquí vamos a estar para aconsejaros los títulos, para nombrarlos y para hacer, como siempre, análisis y reseñas de muchos de ellos. Así que aquí os espero durante este año 2026. Como siempre os digo, suscribiros, que esto es gratis, que lo hago por afición, leed mucho y pasarlo muy bien leyendo. Hasta el próximo Como Mola los Cómics.